Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Vargas y el día de hoy les traemos otro tutorial de Photoshop. Acabamos de grabar el tutorial correspondientes a fachadas y vamos a hacer ahorita uno muy práctico de plantas arquitectónicas. Recuerda suscribirte al canal, estamos subiendo videos semanalmente con tutoriales muy buenos, y recuerda también que tenemos disponible un curso de Photoshop para planos arquitectónicos. Si deseas recibir todo el temario, solo debes dejar un comentario con tu correo electrónico y se te enviará a tu correo. Ok, y acá estamos dentro de Photoshop. Ya hemos visto, hay un video dentro del canal donde explicamos cómo exportar desde AutoCAD hacia Photoshop de manera correcta, donde se conserve la mayor resolución y calidad posible de todas las líneas, de todos los elementos que estamos trayendo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a valorizar todo el tema de las paredes. Yo he colocado un color de fondo en un tono gris para que me permita visualizar mejor todos los elementos que estamos teniendo acá. Yo tengo ya preparado un pincel que hemos programado para las paredes, que es este pincel en forma de cuadrado, debido a que él va a cubrir de mejor manera todo el área de la pared. De esta forma se hace más rápida todo este trabajo de las paredes. En el curso de Photoshop para planos arquitectónicos también vemos cómo programar nuestros pinceles propios. En este caso simplemente vamos a utilizar la herramienta de pluma y vamos a ir cubriendo el área correspondiente a paredes como si estuviéramos haciendo una especie de polilínea. Una vez que ya tengamos cubierto un área, seleccionamos la herramienta de pincel con el pincel que tenemos programado y le damos a Enter. De esta manera nosotros podemos cubrir rápidamente toda el área correspondiente a paredes. Una vez cubierta el área de paredes, vamos a darle un color a toda el área de columnas, y para esto yo hago algo también muy práctico, que es rellenamos la primera columna. En este caso le voy a dar un color blanco para que resalte por encima del de las paredes, y utilizando la herramienta de clonar le doy un tamaño de pincel en una condición sólida, un tamaño de pincel que cubra esa columna, hundo Alt, hago clic sobre la columna y ya me puedo llevar este rectángulo hacia otro espacio que lo necesite. Entonces, repitiendo este proceso, podemos hacer de manera más rápida todo el tema de las columnas, del rellenado del área de columnas. Teniendo el área de columnas y paredes listas, nosotros podemos valorizar también el tema de puertas y ventanas, indicándoles un color importante. Ahora, como la planta va a tener gran cantidad de información en color, pues no queremos que esto resalte más de lo necesario. Entonces simplemente vamos a cubrir también con una sección en blanco. Podemos colocarla que no sea un blanco tan limpio, quizás un tono de gris más suave. Y ya teniendo estos elementos listos, podemos empezar a trabajar en los pisos, que es realmente donde se produce la mayor parte de información de este tipo de proyectos. Para eso yo voy a crear un layer por debajo del layer de líneas y del layer de paredes, y voy a utilizar también un pincel que hemos programado en el curso, que es este pincel en forma de marcador. Este pincel tiene la particularidad de que se comporta como un marcador real, lo que quiere decir que me da un trazo más acentuado en el punto donde yo inicio el trazo y queda como si estuviera degradado al final. También tiene una pequeña opacidad que me permite que al sobreponerlo uno sobre otro dé esa sensación de que está lográndose un trazo. Entonces, utilizando este tipo de pincel con un tono en madera, que es la correspondiente a este proyecto, vamos a cambiarle el tamaño, reducirlo un poco. Vamos a cubrir todas las secciones donde tengamos que aplicar este tipo de pincel, este tipo de marcador. En este caso lo que queremos es darle una base a todas las áreas correspondientes que tengan este piso. También podemos utilizar la herramienta de pluma si nosotros queremos que esos trazos queden más rectos, más uniformes. Simplemente vamos a crear las líneas con esos trazos en dirección del piso que nosotros estamos creando. Buscamos la herramienta, el marcador que vamos a utilizar y le damos a Enter. Inmediatamente la herramienta de pluma va a completar todos esos trazos que nosotros le indicamos. Es muy bueno, sobre todo si nosotros no disponemos, por ejemplo, de una tableta gráfica que nos facilite el trabajo o de este tipo de elementos, pues utilizando la herramienta de pluma
vamos a encontrar un resultado muy similar. En este caso, inclusive el trazo del piso los estamos pasando por encima de mobiliarios o estantes, porque luego más adelante vamos a crear las zonas donde vamos a cubrir esos espacios con los mobiliarios respectivamente. Ok, una vez que nosotros apliquemos las bases de colores correspondientes a los materiales de piso, lo que vamos a hacer es aplicarle, yo los tengo acá asignados dentro de un grupo, voy a crear un grupo dentro de ese y voy a utilizar un layer en modo de fusión suave con un tono de color negro que me permita poder asignar sombras, y estas sombras lo que nos van a hacer es que nos van a identificar las alturas de los pisos. Por ejemplo, en esta área hay un desnivel, entonces directamente yo voy a aplicar un tono más oscuro para que cuando delinee o delimite esta área se note que está por debajo. También acá, al acceder a la vivienda, esta área está en un escalón por encima del área completa del garaje. Entonces vamos a hacer una selección. En este caso voy a venir con una herramienta de pincel, un pincel suave en un tamaño grande que me permita sombrear esta zona. Vamos a darle sombras. Podemos bajar un poco la intensidad de esa sombra para que no se vea tan fuerte. Inclusive una vez que ya tenemos todas esas sombras listas, yo creo otro layer nuevamente en modo de fusión suave, pero este layer lo vamos a pasar con un marcador, con un pincel tipo marcador de los que hemos estado utilizando para acentuar un poco más la línea de sombra. Cuando son líneas muy rectas, muy uniformes, es bueno que nos ayudemos con la herramienta de pluma. De esa manera nos aseguramos que quede totalmente recto como está quedando en el plano, como es indicado en el plano. Ok, entonces hasta esta etapa fíjense que ya tenemos bastante definidos los espacios de nuestra vivienda a través de los materiales que hemos colocado en los pisos. Hemos aplicado un par de colores sólidos a los mesones que tenemos en el patio, en la cocina y unas jardineras que tenemos en el área posterior y en el área frontal. Ahora vamos a empezar a traer los diferentes elementos PNG de mobiliario que nos van a ambientar este espacio. Ok, en esta etapa ya nosotros hemos agregado este mobiliario, un mobiliario en PNG. Yo lo que quiero agregar ahorita son ciertos elementos de color que nos van a aportar un efecto como si esto fuera realizado con marcadores. Por ejemplo, ya yo tengo preparado un pincel. Este pincel tiene esta forma de circunferencia que nos sirve muy bien para el área de los ejes. Entonces simplemente haciendo clic nosotros podemos agregar este tipo de elementos. Inclusive hay uno que es totalmente sólido con relleno que también puede funcionar. Y así como nosotros también tenemos este tipo de elementos, hay pinceles de vegetación que ya están programados y listos para utilizar. Veamos este ejemplo. Yo tengo este pincel que, si vemos su comportamiento, él se va transformando en cuanto a opacidad, a rotación, a tamaño. Entonces es algo que nos sirve bastante bien para cubrir cierta área de vegetación. Tenemos otro pincel que fíjense cómo él realiza todas las líneas. Este también se comporta en desplazamiento, en tamaño, en rotación, en opacidad. Todas esas cosas están programadas y todas esas cosas las enseñamos a programar dentro de nuestro curso de Photoshop. En este caso, yo lo que quiero es colocar un par de elementos indicativos de vegetación en estas áreas. Fíjense que con los pinceles es rápido como nosotros podemos ir agregando este tipo de elementos. Vamos a agregarlo en esta otra área también. En este caso podemos utilizar otro tipo de vegetación, que es esta, la de los arbolitos que veíamos al principio. Incluso apoyándonos con los mismos elementos de circunferencia que nosotros estábamos viendo, yo puedo darle color a todas estas vegetaciones. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el de relleno sólido
voy a ir cubriendo las zonas en las que necesito este tipo de relleno. Puedo aumentar su tamaño y darle otro tono. Y puedo utilizar dentro de la herramienta de estilos algún elemento en degradado para realzar mucho más este tipo de vegetación. Fíjense que no necesariamente tiene que ser un degradado en color verde directamente, sino que yo puedo combinar entre colores. Luego en los modos de fusión, trabajando con la opacidad, puedo controlar esa intensidad y de esa manera ya no tendría una vegetación, digamos, tan sólida, tan rígida, sino que ya es algo más agradable, más interesante. Y teniendo estos elementos listos, yo puedo crear un layer de fondo. Y a este layer de fondo vamos a tomar una muestra de las que aplicamos acá de colores. Yo pudiera, ayudándome de estos pinceles en forma de acuarelas, darle más expresión a mi planta. Ok, teniendo estos elementos listos, yo lo que voy a agregar ahora va a ser una serie de información que le permita al cliente entender mejor estos espacios, sobre todo en capacidades o características importantes que pueda tener el proyecto. Finalmente, como les decía, la función de colocar estos elementos de texto es poder entregarle al cliente información importante del proyecto, características interesantes, algún elemento de detalle que nosotros queramos especificar de los espacios que estamos viendo internamente. Como pueden ver, podemos pasar de presentar un plano arquitectónico totalmente blanco y quizás un poco aburrido a tener una presentación más interesante, más colorida, más llamativa. Sobre todo esto se hace cuando estamos presentando una propuesta de proyecto, que queremos que nuestros planos sean más vistosos y más interesantes. Así que recuerda que tenemos disponible un curso de Photoshop para plantas arquitectónicas. Si quieres recibir el temario de este curso, puedes dejar tu correo en un comentario dentro de este video y se te enviará todo el temario correspondiente al curso. Así que recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Un saludo, amigos, hasta luego.